Estamos siguiendo desde este espacio distintos casos que están ocurriendo en distintos lugares del país, en varios puntos del país, casos de personas que están condenadas por error. Son casos muy graves y que tienen que ver con acusaciones muy severas y en muchos casos con prisiones perpetuas, ya cumpliendo muchos años de prisión injustamente. El caso que vamos a hablar hoy es de la localidad de Zárate. Es el caso de un joven que está ya cumpliendo condena hace 10 años por el asesinato. Fue acusado de un asesinato en ocasión de robo de un joven, de otra persona. La víctima se llamaba Lucas Melo. Esto ocurrió en el año 2013. Por lo que pudimos ver de la causa, no existen pruebas concretas que lo incriminen o que demuestren fehacientemente que este joven, Daniel Buzón, tenga algún tipo de responsabilidad en el caso de esta muerte. Todo lo contrario, las pruebas demuestran que no estuvo en el lugar del hecho cuando ocurrió el robo. Efectivamente, esto fue un hecho que ocurrió, pero el autor no fue la persona que fue condenada. Por lo tanto, hubo un fallo dividido de 2-1, es decir, 2 jueces fallaron condenando a Daniel Buzón y uno lo declaró inocente. Bueno, este caso ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esperando la respuesta a la apelación que fue presentada por este joven. Y bueno, en realidad lo que ocurrió aquí fue una valoración errónea de la prueba que se presentó en este juicio y fundamentalmente el desvío de la investigación, es decir, apuntaron a otra línea y descartaron una que desvinculaba a Daniel Buzón. Es decir, hubo una línea de investigación que era la concreta, que llevaba a los autores reales de este hecho, pero fue descartada. Bueno, para conocer un poco más el caso y los pormenores de todo este derrotero, del caso Daniel Buzón, que ya viene cumpliendo una condena a cadena perpetua, a prisión perpetua, desde el año, el caso ocurrió en el 2013, el juicio fue unos años después. Vamos a hablar con Lucía Di Tulio, que es la novia de Daniel Buzón y que junto a la familia de este joven se encuentran luchando para ser escuchados y para que se revierta esta sentencia condenatoria que lo tiene en prisión y lo va a tener, si no se modifica, por muchos años más. ¿Ya la tenemos en línea, Nico? Bien. Hola, buen día, Lucía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo fue que ocurrió este caso? Contanos puntualmente cómo se desarrollaron los hechos, desde el inicio, sintéticamente, como puedas, una cronología de lo que ocurrió. Ujú. Bueno, mira, en el año 2013, en el barrio Saavedra, que es un barrio paralelo al 6 de agosto, que es donde residía Daniel, Sí. ocurre un asesinato porque le quieren robar la moto a un muchacho y para poder robársela le dan un disparo en el pecho. Ujú. Eh, Cuando esto ocurre, el peritaje se acerca, obviamente, como cuando ocurre cada hecho de asesinato, de homicidio y demás, a investigar si hay testigos que hayan visto lo ocurrido. Ujú. En este caso, había solamente una pareja, un matrimonio, que vivía en diagonal a donde había sucedido el hecho puntual, y habían declarado ellos que habían visto todo el tema cuando se acercaron, las motos en las que vinieron, que le recibió un disparo y demás, pero que no habían podido ver por la distancia la cara de los agresores. Ujú. Bueno, 15 días después, llevan a Daniel y a Emiliano, que es otro chico en el que está la causa también, a una rueda de reconocimiento, Sí. sin ninguna justificación. Todos sabemos que, o no todos, pero sí sería bueno que se sepa que para llevarte una rueda de reconocimiento tienen que tener alguna prueba, algún Claro, fundamento. No algún pueden elemento levantar gente de la calle que por y lo menos llevarlos a haga una rueda de dudar. reconocimiento. Claro. Claro, exactamente. Entonces, no se puede así porque sí llevar a cualquiera. Bueno, en este caso lo hicieron sin ningún fundamento, lo llevaron a rueda de reconocimiento
Y no solo eso, sino que además también invitaron a otros testigos. Primero, a estos testigos que no habían podido ver quiénes eran. ¿Para qué los llevaron a la rueda de reconocimiento? Aún no se sabe, porque si declararon que ellos no podían ver quiénes habían sido, ¿por qué los llevan a la rueda de reconocimiento? Claro. Los llevaron igual. Y llevan a una amiga de Lucas, de la víctima, Sí. que fue amiga de toda la vida y había sido quien se había movido para hacer cortes y movilizaciones y demás para que el caso se resuelva. Ujú. Que está en el juicio también. Ella, al ingresar a la comisaría ese día para hacer la rueda de reconocimiento, escucha que el jefe de calle les estaba indicando a la pareja testigo, que no había podido ver quiénes eran, a quién tenían que apuntar. Y Bueno. textualmente dijeron: ustedes apunten al de la orejita cortada, que es Emiliano Mitucci, Sí. y al de barbita, que es Daniel Buzón, mi novio, Sí. que esto es un trámite y yo enseguida me lo llevo para el penal. Textuales palabras. Terrible eso, una ¿Sucedió? irregularidad Sí. total. Sí. Pero Esto es una causa armada de principio a fin, ¿se sin dio duda. como válida esa rueda de reconocimiento? ¿No tuvo ninguna objeción por parte de nadie? Me imagino que ustedes se habrán enterado tiempo después. Claro, en el juicio particularmente. Ajá. Porque cuando ellos se llevan detenidos, ellos se llevan detenidos en ese año, mira, fue el 16 de abril del 2013, así que en unos días se cumplen 11 años. Sí. Se lo llevan ya con la preventiva, ¿no? Se lo llevan con la preventiva, los arrestan, bueno, ya los mandan enseguida para el penal. 5 años después, recién se hace el juicio. Es decir, ellos estuvieron en preventiva 5 años. Sí, por eso hoy se hacen 11 que están presos, Sí. exactamente. Ujú. Bueno, en el juicio, Sí. esta testigo, que era amiga de Lucas, de la víctima, le indica a los jueces que ella había escuchado al jefe de calle decir a quiénes tenía que apuntar. Y no había ningún interés por parte de Daniel y de Emiliano porque era amiga de la víctima, no de ellos. Claro. Así que, bueno, esa línea de investigación la abandonaron, decidieron abandonarla. Cuando le preguntaron a los policías que los habían arrestado esa noche por qué los habían arrestado, bajo qué fundamentos, los llevaron a una rueda de reconocimiento, ellos solo dijeron que estaban respondiendo a tareas de inteligencia. Y no Tareas de dieron otra respuesta. inteligencia. Ajá. ¿Y a qué las tareas de inteligencia, digamos, a qué hacían No, esa es referencia? la Sí. respuesta. O sea, con eso refutaron y con eso se quedaron los jueces y no hubo una repregunta al respecto de esto. O sea, esa fue la respuesta final. Cada uno lo entenderá como quiera porque así se manejan, evidentemente. Claro. Después sucede que hay una tercer testigo que la invitan a declarar y que dice quiénes habían sido los verdaderos asesinos. Sí. En este caso son Nahuel Feliz y Salazar, que es otro chico también. Viven en el mismo barrio que Daniel y Emiliano. Sí. Se había producido con anterioridad un allanamiento en la casa de Nahuel Feliz. En esa casa sacan una moto Krypton roja, la cual los testigos principales recuerden que solo habían visto las motos y encima dijeron que esas motos eran una moto Krypton roja. Sí. La sacan de la casa de Nahuel Feliz y sacan un motor de una Krypton negra que era la de Lucas, la que le habían robado a Lucas, con los números del motor suprimido. Ujú. O sea, las pruebas coincidían con la moto que se robaron y con lo que los testigos habían visto en el primer momento. Claro. Es decir, una Esa línea de persona... investigación la abandonaron. ¿Cómo? Esa línea de investigación la abandonaron. La abandonaron en un primer momento. Es decir, que Sí. una persona amiga de los verdaderos responsables cuenta quiénes fueron los que cometieron el robo y asesinato y no le dan ninguna, digamos, la descartan. Descartan esa línea de investigación. Claro, allanaron esa casa de esos muchachos, sacaron la moto con la que fueron a robar, sacaron la moto robada, o sea, aparte de la moto con números suprimidos y demás, y abandonaron esa línea de investigación. Sí, realmente muy llamativo. ¿Qué pensás vos que hay en este tema, Lucía? Para mí pueden ser dos posibilidades, o los que realmente fueron tienen algún contacto fuerte que haya querido sacarlos a ellos del medio, o era tanta la presión social que habían en ese momento, porque justo había cambio de intendencia y varias cosas, y ahora que sucedía que venían matando impunemente todas las semanas,
que para mí quisieron resolver el caso de raíz, no quisieron seguir investigando, y como tenían 2 perejiles ahí, quisieron cerrar el caso lo más rápido posible. Sí, realmente muy llamativo, ¿no? Bueno, ahora ustedes ¿esto fue un fallo de primera instancia o fue también apelado a Cámara? Porque ahora está en la Corte, ¿no? Claro, en ese juicio un juez los absuelve, incluso da un alegato muy interesante en el cual, que está en la página de Justicia por Daniel Buzón, yo lo publiqué ahí para que la gente lo pueda leer, y el juez mismo dice que esto es terrible, que ellos absolutamente no tienen nada que ver, que no tienen por qué abandonar líneas de investigación que son muy importantes. Pero como fue minoría ese juez y los otros 2 que estaban le dieron la culpabilidad por mayoría, se va a casación. Claro. Casación lo declaró inadmisible. Se fue a la Corte de la Provincia, lo declaró inadmisible y ahora está en la Corte Suprema de la Nación desde el 2021, que encima la Corte Suprema de la Nación no tiene tiempo de resolución, así que puede estar el tiempo años. Que tiene. ¿Por qué lo declararon inadmisible? ¿Eso fue en la Corte Provincial? Sí, la verdad es que se dice un poco como que fuera de lo oficial, ¿no? Como que por lo general cuando son causas en las que están en discordancia a lo mejor entre las partes de los jueces, es como que lo despachan un poco la causa. Esto te lo digo como una nota de color, pero sí, realmente eso pone como que la defensa no es como la requerida para poder cambiar la sentencia, por así decirte. Como claro, que no alcanza. como que lo que se presentó para la apelación no fue suficiente. Claro, exactamente. Bien, bueno, ahora están entonces a la espera de la resolución de la Corte. Esto, obviamente, como vos decías, no hay un tiempo específico para ver cuándo puede ser la resolución de la Corte, porque encima estos casos sí es como que quedan un poco relegados. Bueno, Sí, y la verdad que sí. lo que pude ver de la causa es que las pruebas que se presentaron demuestran que Daniel Buzón no estuvo en el lugar del hecho en el momento en que ocurrió el robo y asesinato de Lucas Melo. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Mirá, esto sucede un domingo 7 de abril, el asesinato de Lucas, alrededor de las 12 del mediodía aproximadamente. Daniel en ese momento estaba con la que era su pareja en ese momento, que declara en el juicio que estuvo con ella, estaba con su papá, con su mamá y con su hermano, que estaban todos en la misma casa. Todos declaran que Daniel estaba en ese lugar, en ese momento, y además estaban durmiendo porque el día anterior habían ido a una fiesta, así que durmieron hasta alrededor de las 3 de la tarde. Sí. El problema es que al ser familiares directos, Sí. no le toman en consideración los testimonios. Sí. Sí, como que no tienen validez. Exactamente. Y entonces nadie más puede dar cuenta de que él no estaba en ese momento ahí. Excepto Lo que pasa es que la si testigo. uno lo pone a analizar, nosotros, todas las personas están la mayoría del tiempo en sus casas con sus familias. Sí. Uno no tiene una cámara grabando 24 horas en la puerta por si un día te acusan de homicidio. Claro. Entonces es como es algo realmente que no se entiende. De todas maneras, él no estaba ahí, ni estaba cerca del barrio, ni conoce a los chicos, ni tiene nada que ver en lo absoluto. No tiene nada que ver en lo absoluto. Claro. Pero les vino bien. Ahora, por suerte, nos acompañan varias organizaciones de causas armadas que acompañaron causas anteriores, entre ellas Innocent Project, el CEL, Pensamiento Penal, la Comisión por la Memoria, APDH, y así tenemos varias más que, gracias a Dios, son las únicas que nos están ayudando, porque si no fuera por eso estaríamos completamente solos y sería muy probable que le pongan la condena firme. Claro. Antes de pasar puntualmente a ese tema, te quería preguntar, hay otra persona condenada junto con Daniel Buzón, ¿no? Por el mismo hecho. Emiliano Micucci. Emiliano Micucci. ¿Él está en la misma situación? Sí, Emiliano estaba en ese momento con su novia en su casa, que también declaran el juicio, pero también no lo toman como valedero. Pero no, la verdad es que él tampoco fue, y así como no hay pruebas de Daniel, no hay pruebas de Emiliano.
Ellos lo acusan como que Emiliano había sido el que manejó la supuesta moto y Daniel el que estaba atrás de acompañante y el que tiró el tiro. Cuando esto sucede, como en cualquier caso de homicidio, hay que hacer diferentes peritajes, ¿no? Peritajes científicos, ver si tenían pólvora abajo de las uñas, ropa Sí, con sí. sangre, determinadas cosas. Nada hay en lo absoluto de ninguno de los dos. Si no hay Ajá, nada, ¿por qué no fueron? claro. Pero recién ellos fueron detenidos a los 15 días, me decías, o yo entendí mal. Sí, esto sucede el 13 de abril, perdón, el El 7 de 7. abril y a ellos los arrestan el 16. Estuvieron 15 días hasta que lo llevan a la rueda de reconocimiento y demás. ¿Y hay alguna cámara que haya tomado el hecho en el momento que ocurrió el robo? ¿Hay alguna cámara ahí? ¿Hay alguna imagen que se pueda, Mira, que dé si lo cuenta de hubiese, yo creo que a esta altura no estarían aún presos. Lo que a mí me dijeron en ese momento, teniendo en cuenta que yo no estaba aún cuando sucede todo esto, sino Sí, que yo llego varios años después, sí, primero que yo ya no podía, soy yo quien está juntando diferentes pruebas y cosas, pero no había cámaras de ese tiempo, porque al pasar tantos años, claro, en ese sí, momento no. Y en ese momento tampoco había, supuestamente, lo que te digo. sí, La realidad es que no te sabría decir, claro. porque Porque el es tema es como todo que muy turbio. si había cámaras, obviamente el tiempo en que tardaron en detener a los chicos que fueron condenados ya, en ese tiempo también, si hubiese habido cámaras, también se hubiese podido borrar la prueba. Por eso llama la atención el tiempo transcurrido entre el día y el momento del hecho hasta el momento de detención de las dos personas que después terminan condenadas. Esa brecha de tiempo, digamos que es suficiente para modificar, borrar o eliminar algún tipo de prueba que pudiera beneficiarlos. Pero claro, además ellos no tendrían que haber ni llegado a una rueda de reconocimiento. ¿Cómo Claro, llegan? Si los testigos que estaban habían dicho que no podían reconocer a nadie. ¿Quién los apunta? ¿Cómo llegan? claro. No hay respuesta para eso. No, realmente no. Y las personas, los policías que intervinieron en este caso, fueron los que los detuvieron y los que, bueno, participaron de la rueda de reconocimiento y demás, ¿fueron interrogados en el juicio? Sí, son estos que yo te menciono que respondieron a las tareas de inteligencia. Y eso fue toda la respuesta. Y eso fue todo. No aclararon Esa nada. comisaría, particularmente esa comisaría de Zárate, que es la comisaría primera de Zárate, tiene ya antecedentes de que se manejan de maneras muy turbias. Anteriormente el comisario que estaba, antes de que pase lo de Daniel, fue arrestado incluso por coerción y amenazas y varias cosas más. Ujú. El policía ese estaba entongado con varias personas y las sobornaba para que no caigan detenidos. Y ese había sido el comisario anterior, justo a la que pase lo de Daniel. Ujú. Sí, De hecho, esa parte se llama Daniel Segovia. todo muy llamativo, ¿no? Y realmente gravísimo, porque hace 10 años que están presos, bueno, Daniel, tu novio, y el otro chico también, cumpliendo una condena gravísima, altísima, y siendo inocentes. Y no hay que dejar ni perder de vista que mientras estos chicos inocentes están presos cumpliendo una condena que no les corresponde, hay personas que sí cometieron el hecho y que están libres e impunes. Nosotros lo vemos siempre. Ellos pasan los padres de Daniel por enfrente de su casa, se les ríen en la cara. Perdón, se Lo cortó un vemos poquito, siempre. Lucía, y no te escuché. ¿Cómo me decías? Que nosotros los conocemos, tiempo después obviamente uno sabe quiénes son y demás, y además viven en el mismo barrio de Daniel. Cabe aclarar que Zárate es una ciudad muy chica y Claro, todos se conocen entre todos, sí, y nosotros los vemos porque hay unos que viven ellos son dos, uno vive en la esquina de la casa de Daniel y otro vive a varias cuadras. El que vive en la esquina de la casa de Daniel con los padres de Dani y se nos ríen en la cara. claro, realmente es terrible lo que están pasando en de ambos lados, ¿no? Digo, desde Daniel que está detenido cumpliendo una prisión y ustedes afuera soportando todo eso. Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque además llama la atención hasta la condena que le dan, porque
Yo estudio abogacía particularmente y conozco un montón de otros casos que no le dan una cadena perpetua Sí, por un... Está bien, por homicidio siempre deberían dar cadena perpetua, pero no lo hacen por lo general. claro. Entonces llama la atención hasta la condena, porque es criminis causa, o sea, sin goce de beneficio. Y no te hablo de ahora que está como un poco más concientizada la cosa, te estoy hablando de hace 11 años atrás. Claro, escúchame, ¿cómo que criminis causa? Criminis causa. Por ocasión de robo, matan a la persona, entonces no gozan de ningún beneficio, se tienen que ir cumplidos. Claro, sí, sí, es decir, en el 2000, ¿cuántos años son? ¿35? Y se entiende que sí, depende del juez, Claro, depende de la sentencia del juez y todavía no la tenemos porque como es una condena que no está firme, depende de la Corte Suprema. claro, pero en ese momento la perpetua era 35, no 50 como ahora, ¿no? No, no, era 35. Claro, bueno, ya de todas maneras es muchísimo para una persona inocente. Sí, me llama la atención la calificación tan grave, porque un asesinato en ocasión de agravante por el uso de arma de fuego podría ser, pero perpetua me parece como mucho, ¿no? Por el hecho en sí. Y además, imagino que sin antecedentes y ningún tipo de otra Claro. cuestión. Claro, Sí, 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 completamente. bueno. La realidad es que hay un montón de cosas que no se explican. Yo hoy intento a él darle toda la esperanza posible, pero imaginarán que Sí. durante el paso del tiempo, yo agradezco que él es un chico tranquilo, que terminó el colegio y siempre hizo diferentes cursos, incluso dentro de la cárcel, siempre se mantiene ocupado, tiene una conducta de 10, pero sin embargo sigue siendo una cárcel y él ha perdido un montón de cosas que no se las va a devolver nadie nunca más. Claro, por supuesto. ¿Cuántos años tiene Daniel, Lucía? 31, así que entró con 20, 21. No, qué locura, qué locura. Bueno, me decías también, no quiero dejar de mencionar que, bueno, llegamos a este caso a través de Inocente Colectivo, que, bueno, también, como vos bien decías, hay varias organizaciones que se han presentado como amicus curia y entre ellas, bueno, Inocente Colectivo se presentará también a la brevedad. ¿Cuál fue el apoyo que recibieron, cuál fue el apoyo que recibieron de estas distintas organizaciones? Yo estuve leyendo la presentación de Asociación Pensamiento Penal y me pareció muy atinada, digamos, los argumentos que plantean en relación a los errores que hay en la sentencia. Sí, la verdad que yo agradezco que me hayan acompañado desde el primer momento. Sin embargo, las organizaciones, imagínense que causas como esta hay muchas que la Muchísimas. gente no conoce, porque por lo general no se pasan en canales de televisión, porque Sí, no es conveniente para el gobierno, para ni este ni para ninguno. sí, sí, Eh, entonces, son muchas causas que tienen las organizaciones que están sobrepasadas. Entonces, es como que todo tarda. Y es entendible también. Además, ellos no es que te cobran por esto ni nada, sino que uno lo hace para defender los derechos humanos de las personas, y eso la verdad que es muy valorable. Pero bueno, todo tiene su tiempo y para nosotros que ahora es la verdad es sufrimiento, incertidumbre, desolación y es inexplicable. sí, me imagino. Bueno, no sé, Lucía, si te queda algo más para agregar. No, la verdad que yo deseo que esto no le vuelva a suceder a nadie nunca más, que si hay alguna otra organización que nos escucha, que nos pueda ayudar, que tenemos las puertas abiertas. Nosotros tenemos la desventaja que hay muchas otras causas armadas que se agarran capaz en casación y tienen otras instancias para revertir la situación, y no es el caso de nosotros, Ujú, porque este es como nuestro último partido, por así decir. claro. Acá la Corte o lo absuelve o vamos a un juicio nuevo o le confirma la sentencia y lo tengo que ver en mi casa en 25 años más. Claro. Realmente sí, una locura, ¿no? Porque, bueno, todo lo que estuve viendo de la causa demuestra claramente la inocencia de estos dos chicos, bueno, tu novio Daniel Buzón y Emiliano Micucci, y realmente es inexplicable. De hecho, hay un fallo dividido, ¿no? Es 2-1, dos condenaron y uno lo declaró inocente. ¿Te acordás los argumentos
de este fallo en disidencia que lo declara inocente? Sí, la verdad que es muy interesante. Él lo que decía es cómo se abandonan tantas líneas de investigación y se agarran de tan poca cosa para condenar a cadena perpetua a dos personas que no se presenta ninguna pericia científica como para que nosotros podamos darles algún tipo de condena. Creo que el fallo de él es como de unas 5 hojas, bastante extenso, en el cual cuestiona todo este tipo de cosas y cada prueba presentada, incluso también cuestiona la contradicción de los testigos principales, que al principio dijeron que no podían reconocer la cara de los asesinos y después casualmente vienen y reconocen hasta con rasgos faciales muy específicos. Entonces, cuestiona realmente todo, es muy interesante. Está la página de Daniel, que es Justicia por Daniel Buzón, con doble S, y ahí mismo está el fallo de él y todo lo que dice con respecto a la causa y por qué los decide absolver a los dos. Bueno, Lucía, espero que pueda resolverse lo más pronto posible. Realmente es una injusticia enorme lo que está pasando. Así que bueno, esperemos que la Corte pueda resolver lo más pronto que se pueda. Sabemos lamentablemente que los tiempos de la justicia son demasiado lentos, pero demasiado lentos. Y con injusticias como estas vemos realmente a diario, como vos decías, pero no salen en los medios masivos de comunicación y por eso la gente no se entera. ¿Y cuántos habrá de los que no nos enteramos porque, bueno, no tienen forma de acceder por ahí a algún otro mecanismo para poder visibilizar el caso? Así que, bueno, estamos en contacto por cualquier novedad y a disposición para lo que necesites. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos. Así que bueno, yo también deseo que salga todo de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Hasta otro momento. Bueno, pasaba Lucía Di Tullio, la novia de Daniel Buzón, este joven de Zárate que hace 10 años que está detenido, condenado a prisión perpetua por un asesinato en ocasión de robo que no cometió. Como estos casos tenemos muchísimos. Aquí es la importancia del acompañamiento de distintas organizaciones como Amicus Curiae, que esto tiene que ver con organizaciones que se presentan en las distintas causas, no como parte, sino como presentando algún análisis diferente de la causa para que se tomen en cuenta o para que se revisen posibles errores que se han cometido. En este caso, puntualmente, se tomó como válido el testimonio de personas que fueron coaccionadas para señalar a estos dos jóvenes como los responsables de este asesinato en ocasión de robo. Y fue lo único que se tomó, sin ninguna otra prueba científica, fue lo único que se tomó para llegar a una condena de prisión perpetua. Como estos casos tan injustos donde se desvían las investigaciones o se direccionan hacia otros lugares, hay muchísimos. Así que, bueno, están como siempre las organizaciones Innocent Project, Pensamiento Penal, Inocente Colectivo, que también está trabajando muchísimo y de hecho llegamos a este caso a través de ellos para conocer y difundir estos casos que ocurren y mucho lamentablemente en toda la Argentina.